El terreno prohibido del Nahual. Era la década de los 70 y vivíamos con mi familia en un sector cercano a un bosque. Por semanas, mis abuelos y algunos tíos le recriminaron a mi padre porque compró un terreno para construir la casa cerca de ese lugar, puesto que habían rumores de que esas tierras muchos años antes habían sido habitadas por un nahual. Recuerdo que cuando nos visitaron, intentaron cerciorarse qué tan lejos estábamos del supuesto territorio del nahual. Al darse cuenta ellos de que definitivamente no corríamos peligro, estuvieron más tranquilos y nunca más se volvieron a preocupar por el tema. Años después, mi papá, quien trabajó como maestro de construcción, se hizo amigo de una familia nueva que llegaba al lugar. Ellos vivieron cerca a nuestra casa por un tiempo, hasta que nos contaron que habían encontrado una propuesta económica sobre un terreno un poco adentro a la zona boscosa y que seguramente en pocos meses estarían viviendo allá. El amigo de mi papá lo invitó varias veces a ver el terreno, sin embargo, él, por motivos de trabajo, nunca pudo ir. Un día, una vecina que generalmente nos vendía pan puerta a puerta, nos contó que alguien muy ingenuo había cometido una locura. Mi mamá, que es bien curiosa, comenzó a preguntarle que cuál había sido esa imprudencia. La señora le comentó que alguien había comprado una zona en donde en la década de los 50 hubo muchos casos extraños de desapariciones y muertes de varios habitantes de la población. El pueblo decía que había sido a manos de un nahual que siempre había habitado esa zona, pero que nadie sabía realmente quién era. Mi mamá le preguntó si conocía a los compradores, pero ella le contestó que a esa zona no iba nunca, y además estaba muy apartada, que alguien le había dicho que seguramente eran nuestros antiguos vecinos. Mi mamá cree mucho en esos temas. De hecho, durante los primeros años que estuvimos allí, siempre le preocupó el tema del nahual. A pesar de los comentarios de nuestros familiares, ese día volvió su preocupación. Como a la semana siguiente, mi papá volvió de un viaje que había tenido que hacer por motivos de trabajo. Fueron casi 6 meses en los que no estuvo, y el día que llegó, mi mamá le contó lo que había dicho aquella señora. Mi papá no cree mucho en la existencia de nahuales o cosas sobrenaturales. Sin embargo, por insistencia de mi mamá, decidió ir a visitar a su amigo. Mi papá cuenta que los vio un poco nerviosos a pesar de que su amigo estaba muy feliz por volverlo a ver. Ese día, mi papá no vino a casa, pero lo que nos contó al día siguiente nos dejó a todos muy angustiados. Cuenta él que esa noche comieron y bebieron, compartieron anécdotas e incluso hasta pusieron música a todo volumen. Al principio no hubo problema, pero todo comenzó a ponerse extraño a partir de la medianoche. Comenzaron a escuchar aullidos que poco a poco se acercaban al lugar, y algunos animales de granja que tenía la familia amiga de mi papá comenzaron a alterarse, al punto que decidieron terminar la fiesta y mejor irse a dormir. Mi papá cuenta que su amigo comenzó a cerrar todo con mucho sigilo. De hecho, era muy raro porque, por algún motivo, la casa había sido construida con ventanas que estaban aseguradas con una especie de puerta de madera del tamaño de cada ventana. El amigo de mi papá, del quien no recuerdo el nombre, le comentó que había tomado esa decisión un día que vio un perro bastante extraño. Se había metido a la casa durante la noche y que el único lugar por el que habría podido entrar era por alguna de las ventanas. Mi papá cuenta que esa noche durmió en la sala, puesto que todavía se sentía un poco mareado y bebido, y la casa de su amigo estaba relativamente lejos. Nos contó que se durmió rápido. Dice que soñó que un perro de color negro se había acercado a él y había comenzado a olerlo. Luego de ver lo que hacía el perro, comenzó a notar que los ojos del animal eran de un color rojo brillante. Al principio, en su sueño, se sintió amenazado, puesto que el perro no dejaba de verlo fijamente a los ojos mientras le gruñía. Luego, vio que volvió a olfatear,
y que hizo una expresión que a él le pareció de desinterés. Su sueño fue interrumpido por un sonido seco y abrupto, el sonido de un disparo de escopeta. Se levantó rápido y desorientado comenzó a gritar. Luego apareció su amigo, quien, bastante alterado, gritaba que le dio. Mi papá inmediatamente pensó en algún ladrón o algo así, hasta que el amigo le insistió que lo acompañara a buscar al animal que se había metido en la casa, y así, de ese modo, podía darle el tiro de gracia para por fin matarlo. Le pasó un machete a mi padre, quien estaba bastante sorprendido. Mi papá dice que su amigo abrió rápidamente la puerta y salieron de la casa con escopeta, machete y linterna en mano. Mi papá no sabía exactamente qué buscaban, hasta que su amigo le comentó que estaban buscando a un perro de color negro, un poco raro, ya que sus ojos son rojo brillantes. Mi papá se asustó mucho. Cuenta él que duraron un buen rato buscando en la zona alrededor de la casa, hasta encontrar unas manchas de sangre que se veían bastante frescas. Luego de estar un poco cansados, decidieron ir a la casa. El amigo de mi papá le contó que no era la primera vez que había visto a ese animal, y que por eso había tomado la decisión de cerrar la casa como lo había hecho. Pero no entendía cómo se había metido ese perro esta vez. Le contó que ya los había atacado en una ocasión anterior y que le había quedado un recuerdo de ese enfrentamiento. Le mostró su antebrazo y mi papá pudo ver una cicatriz reciente en donde se veían los colmillos de un perro. También le comentó que todo había ocurrido durante un sueño, pero cuando despertó, vio que había sido real. Mi papá le dijo a su amigo que lo mejor era comprarse un perro, que eso seguramente ayudaría a ahuyentarlo si en dado caso volvía. Fue en ese momento cuando su amigo le comentó que ya lo había hecho en una ocasión anterior, y de hecho los dos perros que había comprado al otro día amanecieron muertos, como si un perro más grande u otro animal les devorara la garganta. Mi padre le preguntó que por qué no vendían la casa, pero su amigo dijo que aunque en un momento lo pensó, después una señora, a la cual le había hecho un trabajo de construcción en el pueblo, le comentó que nadie del sector se atrevería a comprar algo en esa zona, que si lo iba a vender, tendría que ser a un foráneo que no conociera lo que pasaba en el sector, pero si él tenía la suficiente sangre fría para venderle a alguien sabiendo lo que pasaba, solo Dios podría perdonarlo. Le comentó que había gastado todo su dinero para construir esa casa y que de hecho estaba bastante endeudado como para salir y rentar otro lugar. El amigo de mi papá le pidió de manera desesperada que por favor le ayudara a encontrar una solución, pues él ya no sabía qué hacer. Así que mi papá lo ayudó. Durante esa semana buscó ayuda. Sin embargo, nadie tenía la intención de colaborar. Todo el mundo decía que ellos habían cometido un grave error, así que su destino sería el mismo de las víctimas de la década de los 50. Y sobre el sueño que había tenido mi padre, dijeron que el Nahual había sido misericordioso con él y que esa noche le había perdonado la vida. Pero no debería volver a ese lugar, y mucho menos en la noche. Esa semana, a mi papá le salió un contrato nuevamente fuera del pueblo. Nos dijo que serían cerca de 2 meses lo que tendría que estar fuera. Visitó a su amigo, pero solo encontró a la esposa con su hijo en brazos. Ella le dijo que él había salido por unos días con la intención de ofrecer la casa a una buena inmobiliaria y que planeaba regresar en 2 días por mucho, ya que para eso había tenido que ir hasta la capital. Recuerdo que un día, durante un fin de semana, mi mamá, bastante angustiada, me despertó temprano en la mañana. Decía muchas cosas. Entre esas, recriminaba a mi papá de haber ido a visitar a su amigo. Le decía que era un inconsciente, igual que esa familia, que solo nos quedaba rezar y pedirle a Dios que nos amparara. Yo no entendía bien, así que le pregunté qué había pasado. Pregunté si mi papá había tenido algún accidente en su trabajo lejos de casa, pero ella me dijo que él estaba bien por ahora,
pero le preocupaba lo que pudiera pasarle cuando volviera. Creo que fue la primera vez que vi a mi mamá con un ataque de pánico. Me contó que hacía pocas horas habían encontrado los cuerpos sin vida de la familia del amigo de mi papá, que estaban en un terrible estado de descomposición, pero que era evidente que a los tres los había matado el nahual de esa zona. Me dijo que cuando fueron por los cuerpos, las gargantas de ellos se veían devoradas por una fiera, y que según decía la gente del pueblo, esa era la marca que siempre dejaba el nahual a todos aquellos que abusivamente ocupaban su territorio. Desde ese día creo en nahuales, y antes de aventurarme a visitar o permanecer en cualquier lugar que no conozco, siempre le pregunto a los habitantes de ese lugar si conocen o han oído el rumor de que allí habite algún nahual. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luna.